Buenas, mi nombre es Dusmirin Ramírez, estudiante de la sección Z94, y hoy les estaré hablando sobre los fluidos. La hidrostática es la rama de la física que estudia los fluidos en estado de reposo y los fenómenos que ocurren en ellos, como la presión que ejercen. Se aplica en campos como la ingeniería civil, hidráulica, y se rige por principios como el de Pascal y Arquímedes, que explican fenómenos como la flotación, la transmisión de fuerza a través de fluidos. Fluidos. En física, un fluido es una sustancia que se deforma continuamente al aplicar una fuerza cortante y no tiene forma ni volumen fijos. Los líquidos y los gases son fluidos porque sus partículas se mueven con facilidad y adoptan la forma del recipiente que los contiene. Las propiedades claves de los fluidos incluyen la tensión superficial, la presión, la comprensibilidad, la flotabilidad y la viscosidad. La densidad. La densidad en física es una propiedad física que mide la masa de una sustancia por unidad de volumen. Se calcula dividiendo la masa entre el volumen y se representa con la letra P. La fórmula es densidad eh, igual a la masa dividida entre el volumen, y sus unidades comunes son el kilogramo por metro cúbico o el gramo por centímetro cúbico. Peso específico. El peso específico es una propiedad física que se define como la relación entre el peso de un objeto y su volumen. En otras palabras, es la cantidad de masa que tiene un objeto por una unidad de volumen. Su fórmula se lee: peso específico es igual a peso dividido por volumen. Presión. La presión es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Presión de una columna de un fluido. La presión de una columna en un fluido es la fuerza que ejerce el peso del fluido sobre una superficie determinada y aumenta con la altura de la columna. Ecuación fundamental de la hidrostática. La ecuación fundamental de la hidrostática establece que la presión en un punto de un fluido en reposo es igual en todas las direcciones y es proporcional a la profundidad del punto debajo de la superficie del fluido. Presión atmosférica. La presión atmosférica es la fuerza que ejerce el peso del aire sobre la superficie de la Tierra. Es la presión que se siente en un punto determinado de la atmósfera debido al peso del aire que se encuentra encima de él. Experiencia de Torricelli. La experiencia de Torricelli es un experimento histórico realizado por Evangelista Torricelli en 1643, en el que demostró que la existencia de la presión atmosférica, eh, el que demostró la existencia de la presión atmosférica y midió su valor. El experimento consistió en llenar un tubo de vidrio con mercurio y sumergirlo en un recipiente con mercurio, creando un vacío en la parte superior del tubo. La columna de mercurio eh, se estabilizó a una altura aproximadamente de 76 centímetros, lo que indicó que la presión atmosférica equilibrada, la presión ejercida por la columna del mercurio. Principio de Pascal establece que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite igualmente en todas las direcciones y a todas las partes del fluido y las paredes del recipiente que lo contiene. El principio de Arquímedes establece que un objeto parcial o totalmente sumergido en un fluido experimenta una fuerza
ascendente llamada empujón o flotabilidad, igual al peso del fluido desplazado por el objeto. Caudal es la cantidad de fluido que fluye a través de una sección determinada de un conducto o canal en un tiempo determinado. Se miden unidades de volumen por unidad de tiempo, como litros por segundo o metros cúbicos por segundo. Ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad establece que la cantidad de fluido que entra en un sistema es igual a la cantidad de fluido que sale del sistema, siempre y cuando no haya fuentes ni sumidores en el sistema. Ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli descubre la relación entre la presión y la velocidad de un fluido en movimiento. Establece que la suma de la presión, eh, la energía cinética y la energía potencial de un fluido es constante a lo largo de una línea de corriente. Es cuanto hasta aquí la presentación de hoy.